el dolor en sí mismo no produce ningún fruto. Sin duda, los momentos de dolor para los creyentes es en donde más fruto hay muchas veces, pero el dolor en sí mismo puede abrumar a alguien y hacerlo apartar de la fe. Hace poco, mis hermanos, uno de mis mejores amigos abandonó la fe. Nos conocimos en el colegio cuando teníamos 12 años. El Señor me permitió predicar el evangelio y llevarlo a la iglesia, y el Señor comenzó a orar. Sin embargo, hace mes y medio, él decidió abandonar a su esposa y a sus hijos, se fue con otra mujer, ignoró la disciplina de la iglesia. Yo le dije que si él se separaba, pues lo iba a hacer desobedeciendo a Dios de manera deliberada, pero aún así lo hizo. Y en este momento va en su carrera hacia el infierno. Que el Señor tenga misericordia de él. Pero esa es la verdad. Ahora, mi amigo sufrió muchísimo a lo largo de su vida. Pude verlo, pues es decir, compartí mi infancia con él. Tuvo una infancia bastante difícil, un hogar, digámoslo, con bastantes retos, bastantes desafíos. A lo largo de su vida, pues tuvo un matrimonio desafiante también y perdió varios hijos en el camino. Lastimosamente, ese sufrimiento no fue un medio o hasta ahora no lo ha sido, que no pierdo la esperanza, no ha sido un medio para dar fruto, sino que lo ha abrumado hasta alejarlo de la fe. Y hermanos, ese es un amargo recordatorio de que hoy tengo a muchas personas enfrente mío a las que amo con todo el corazón, con las que vamos corriendo en la carrera, pero es posible que alguno de ustedes llegue a detenerse porque el dolor lo ha abrumado. Nosotros tenemos dolores muy reales, y si no estamos firmes en la fe, esos dolores pueden alejarnos del evangelio. Mis hermanos, mi mensaje para ustedes hoy es el siguiente: sufran, pero no abandonen la fe. Sufran, pero no abandonen la fe. Para los que están anotando, está allí en pantalla. Y hermanos, ahora sí vamos a leer el texto, y quiero que, fue intencional que no lo hubiéramos leído hasta ahora, quiero que cuando lo lea usted piense en el ambiente de dolor y de sufrimiento que están pasando los discípulos, y también piense cómo las palabras de Jesús nos pueden dar ánimo en un momento de tanto dolor. Juan capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 6. Lo leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros.
18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Capítulo 16. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Creo que no es casualidad que en la escuela dominical de esta mañana Jorgito nos hablara del tiempo en el Getsemaní. Es un momento de mucho dolor. Los discípulos están bastante afligidos. El título de mi sermón, hermanos, es Promesas para la perseverancia. Creo que ya lo pudimos ver en pantalla. Y como pueden imaginarlo, el día de hoy vamos a hablar de las promesas de Jesús para no abandonar la fe. Es un pasaje largo, pero no se preocupen, la estructura de este sermón es muy sencilla. Vamos a ver 3 promesas que nos van a ayudar a perseverar. 3 promesas. Pero antes de hablar de esas promesas, quiero que veamos un poco cuál es ese sufrimiento. Les vengo hablando de sufrimiento y de dónde está ese sufrimiento. Está en el capítulo 16. Quiero que pongan sus ojos ahí. Y el versículo 1 del capítulo 16 es el versículo central de donde sale mi mensaje. Lo voy a volver a leer. Dice: estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Ahora, si usted tiene diferentes traducciones, va a encontrar diferentes cosas. Por ejemplo, en la Reina Valera también dice no tengan tropiezo, pero en la Nueva Traducción Viviente dice para que no abandonen la fe. En otras palabras, las cosas que Jesús le está hablando a los discípulos tienen el propósito de que ellos no abandonen la fe. Esa parte, esa frase de no abandonen la fe es la palabra griega escandalizo. ¿A qué le suena? A escandalizarse, muy bien. Y escandalizo ha aparecido antes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, no tienen que ir allá. En ese capítulo, Jesús les está diciendo: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no puede ser mi discípulo. Y ellos le dicen: Señor, estas palabras son muy duras de escuchar. Y entonces Jesús les dice: ¿ustedes también van a escandalizarse? Escandalizo. Y lo que pasa unos versículos más adelante es que en efecto la mayoría de sus discípulos dejan de seguirlo. Escandalizarse en ese sentido significa estar tan aterrado que salgo corriendo. Ya no puedo seguir en la fe. Ahora, ¿qué es lo que va a escandalizar a los discípulos en este capítulo 16? Bueno, los versículos 2 al 6 nos muestran varias pruebas por las que estaban pasando los discípulos. Ellos iban a ser expulsados de las sinagogas y los iban a matar en el nombre de Dios. La gente iba a pensar que estaba rindiendo un servicio a Dios cuando los mataran. Yo le pido, hermano, que ustedes se pongan en este momento en lugar de los discípulos. Usted estuvo con Dios 3 años. Y este Dios es el que con una palabra es capaz de calmar la tormenta.
Pero Jesús les acaba de decir que está a punto de irse. Y estos 12 discípulos, ahora 11 porque hay uno que los va a traicionar, quedan a merced del Imperio Romano, que unos años después iba a convertir a los cristianos en antorchas humanas. Los discípulos están tristes porque los van a meter a la cárcel, pero Dios ya no está con ellos. Este grupo de pescadores, mis hermanos, era el grupo selecto del gran yo soy. Yo me imagino a esta gente 3, 4 años antes pescando en las aguas sin ningún tipo de sentido en su vida, y de pronto se les apareció un judío que les dijo: sígueme, yo soy Dios. Y por 3 años lo escucharon. Pero ahora ya el hombro de Dios no estaba ahí para que ellos lloraran sobre él. Miren las palabras del versículo 6 en el capítulo 16. Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Yo imagino a estos discípulos comiendo el pan y bebiendo la copa con lágrimas. Cómanla, porque no la vamos a volver a comer nunca más. Cómanla, porque solo 11, con 11 de ustedes nos vamos a volver a ver. Uno de ustedes me va a traicionar. Y de esta noche y en próximas horas voy a estar muerto. Hermanos, cada domingo usted podría quedarse en la casa escuchando un predicador famoso que tiene mucho mejor oratoria de lo que usted va a encontrar aquí. La diferencia es que ese predicador no lo conoce y no ora por usted. La gente que se hace aquí adelante conoce el dolor por el que ustedes están pasando. Y yo, solo con verle las caras, puedo saber que muchos de ustedes están pasando por dolencias terribles. Están pasando por heridas, por un cáncer quizá, por pruebas difíciles en su matrimonio, por desafíos económicos. Muchos de ustedes sufren por un hijo creyente o un padre creyente o un esposo o una esposa no creyente. Ustedes han perdido seres queridos y eso les llena de dolor. Ustedes traen heridas profundas del pasado que hasta el día de hoy los persiguen. Muchos temen por sus hijos porque saben que dentro de poco va a ser ilegal decirles que son hombres o mujeres. Y quién sabe de aquí a unos años cuántos de nosotros vamos a estar encarcelados por predicar el evangelio. Así que, hermanos, antes de entrar en esas promesas, les pido que estemos en la situación de los discípulos. El dolor es real. Hay cosas que nos hacen sufrir y llorar, y los discípulos ese día estaban llenos de sufrimiento. De hecho, uno de esos discípulos fue y negó al Señor 3 veces en cuestión de minutos después de esta conversación. Hay peligro, hermanos. No solo les digo que reconozcan su dolor, sino que reconozcan que hay un peligro de que usted sea parte de la fe, porque el dolor nos abruma. Y usted tiene que perseverar en medio de ese dolor que le causa este mundo caído. Bien, habiendo dicho eso, mis hermanos, le ruego al Señor que estas 3 promesas de las que vamos a hablar sean un consuelo para usted. 3 promesas para la perseverancia. Primera promesa: el Hijo les hará dar fruto. El Hijo les hará dar fruto. Y eso lo encontramos en los versículos 1 al 11. Es un pasaje largo, no lo voy a volver a leer. Pero en estos versículos vemos que Jesús está utilizando la imagen de una vid. ¿Qué es una vid? Una vid es un árbol de uvas. ¿De qué se compone un árbol? Bueno, hay unas raíces, hay un tronco, y de ese tronco salen unas ramas, ¿cierto? Y en esas ramas, que también son llamadas sarmientos o pámpanos, dependiendo de su traducción, salen uvas. Ciencias básicas, sus niños lo saben. Ahora, ¿quién es quién en esa imagen? Hay muchos detalles acá, pero vamos a resaltar algunos. Jesús dice: yo soy la vid, es decir, Jesús es el árbol, el tronco, la raíz, la estructura principal. Los creyentes somos las ramas, es decir, lo que sale del tronco. Ahora, ojo, porque junto con los creyentes hay otras ramas,
Pero la diferencia con estas ramas es que son solo palos que salen y no dan fruto. Los creyentes sacan uvas, los no creyentes son palos secos que no dan uvas. Por último, el padre es el viñador, él se encarga de limpiar el árbol. ¿Él qué hace? Va y mira cuáles de las ramas están dando frutos y las limpia, las cuida. Mientras que las ramas que están secas las corta y las echa al fuego. Debo confesar que en el pasado yo sentía una carga al leer este pasaje. Por ejemplo, el versículo 5, que es el más conocido, dice así: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Y saben yo por qué sentía carga? Porque pensaba que de alguna manera yo tenía que esforzarme por sacar uvas, por sacar fruto. Yo era una rama que empujaba fuerte para que salieran esas uvas, porque si no lo hacía, el padre me iba a cortar y me iba a echar al fuego. Y eso tiene sentido. Por ejemplo, el versículo 6 dice: si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y los recogen y los echan al fuego. Eso es una advertencia que tiene sentido. Sin embargo, estoy convencido por el contexto de este pasaje que Jesús no les dijo eso para cargarlos, sino para animarlos. Jesús les dice en los versículos 2 y 3: todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Uy, ¿yo cuál soy? Pero Él les dice: ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Es decir, si usted ya creyó en el evangelio, hermano, usted es una rama que está dando fruto y no tiene que estar estresado por tratar de sacar uvas. Hace como 10 años leí un artículo que me impactó muchísimo. Lo encontré en Desiring God y era acerca de un músico que se llama Jimmy Needham. ¿Qué pasa con este músico? Él dice que a los 9 años, ojo, a los 9 años, comenzó a ver pornografía. Pobre niño, qué horror. Luego a los 15, en plena adolescencia, este músico conoció al Señor. Pero adivinen qué no dejó de hacer. Él continuó con una adicción muy fuerte a la pornografía. Y él cuenta que por una década completa, él veía pornografía prácticamente todos los días. Y eso lo destrozaba. Pero es que él ya era salvo. Él ya conocía al Señor. Pero seguía viendo pornografía. Claro, ¿cuál es nuestra tendencia? Pecador impío. Pero él cuenta que llegó un día en el que dejó de ver pornografía. Y claro, todos en nuestras luchas, no solo con ese pecado, sino con cualquier otro, queremos que nos dé la respuesta. ¿Y cómo hizo? Él dice: yo no hice nada. No hubo ninguna fórmula mágica, no hubo una estrategia ingeniosa. La verdad es que él solamente se mantuvo cerca de aquel que puede producir fruto de justicia. Cuando la Biblia dice, cuando Jesús dice permanezcan en mí, se refiere a que vamos a Cristo, oramos a Cristo, veo a Jesucristo, me mantengo cerca de Él y entonces va a ser Él el que dé fruto a través de mí. No soy, hermanos, quitémonos esa concepción de que Dios es allá y yo soy acá tratando de hacer cosas buenas para agradarle a Dios que está allá lejos mirándome desde arriba como esa entidad divina que me va a juzgar. Yo estoy pegado a Cristo. Él es el que da fruto por medio de mí. Una rama sola no puede hacer nada, pero desde la raíz, desde el tronco salen esos nutrientes que van y producen la uva en la rama. Yo simplemente soy esa hoja de papel en la cual Él escribe su fruto, pero es que es Él. Aquí tenemos que ponernos creativos, mis hermanos, y pensar en los diferentes desafíos que tenemos en cuanto a la piedad. ¿Usted lucha con la pureza sexual? ¿Lucha con el orgullo, con la mentira, con su matrimonio o con su soltería? ¿Lucha con su trabajo, con manejar el tiempo? Sin importar cuál sea su lucha, mi hermano, mi hermana.
Es Jesucristo quien produce ese fruto en usted. Y usted lo único que tiene que hacer es estar pegado a Él. Es descansar, es decirle: Señor, yo no puedo con esto, necesito de tu gracia. Soy un pecador, por eso voy a la Biblia y leo tus testimonios, veo a Jesucristo en la cruz y confío en que tú en algún momento vas a dar fruto en mí. Jimmy Needham al día de hoy lleva 20 años sin ver un solo video de pornografía, porque el fruto se está dando en él, y aunque hasta tiene que seguir firme hasta el día de hoy, él sabe que es Cristo en él. Ahora quiero mostrarles rápidamente 3 cosas sobre esta promesa. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Hermanos, el Padre, Dios el Padre, es alguien que ama su gloria. ¿En qué es glorificado el Padre? Pregunta. En que nosotros demos fruto y demostremos que somos sus discípulos. En otras palabras, mis hermanos, el más interesado en que usted y yo seamos piadosos es Dios, no nosotros. Dios quiere su gloria. Hermanos, Dios no va a mandar a su hijo a morir por usted para que usted luego siga caminando en este mundo y siga dando mal testimonio. Dios lo que quiere es que usted demuestre que la obra de Cristo es real. Y nuestra confianza es que el Padre lo va a hacer. Versículo 9, miren lo que dice, también de mucha esperanza en esta promesa. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Mis hermanos, Jesucristo murió por ustedes. Es lo que veíamos esta mañana en la escuela dominical. Con su rostro desfigurado porque decidió derramar toda su sangre por usted y por mí, pensando en nosotros. ¿Ustedes creen que con ese gran amor Él no va a querer que nosotros demos fruto? Por último, versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Qué tiene todo esto que ver con el sufrimiento? Bueno, mis hermanos, el Señor no quiere cambiar nuestras circunstancias. El Señor nos prometió que nos va a dar un gozo perfecto cuando demos fruto en Él. Primera promesa, mis hermanos: el Hijo les hará dar fruto. Vamos a la segunda promesa de este pasaje. El Padre les concederá amar. El Padre les concederá amar. Y eso lo vamos a ver en los versículos 12 al 17. Versículos 12 al 17. Los versículos, comencemos allí en esa sección 12 al 14, nos ponen un mandamiento bastante difícil de cumplir. No sé si usted se identifica conmigo, pero esto parece bastante desafiante. Versículo 12, lo voy a leer otra vez. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Nuevamente está la carga en el corazón. Uy, si yo no amo como Jesús ama, entonces yo no soy amigo de Jesús. Pero gracias a Dios, eso no es lo que vemos en este pasaje. Una vez, un sábado, teníamos aquí en la iglesia un ensayo de música a las 9 de la mañana. La noche anterior estábamos muy cansados, mi esposa y yo, y ese día sonó la alarma a las 9 de la mañana. Como podrán imaginar, llegamos tarde al ensayo. Era físicamente imposible llegar temprano. Voy a hacer aquí un paréntesis. Ustedes dirán: uy, dice David y Laura, si son no ser responsables. La verdad es que eso le ha pasado a todos en el grupo de música, mis hermanos. Si usted ahorita en la comunión se encuentra con alguien del grupo de música, mírelo a los ojos, dele un abrazo y por dentro piense: uy, este ha llegado tarde alguna vez. Ahora, no llegamos tan tarde ese día solamente llegamos a las 9:30. El recorrido de Chía aquí son 20 minutos. Así que no me pregunte cómo hicimos para vestirnos, desayunarnos y hacer todo solo en 10 minutos. Yo puedo obligar a mi cuerpo a hacer tremenda maratón, preparar desayuno y comer en 5 minutos, bañarme y vestirme en otros 5. Lo que no puedo hacer, mis hermanos, es obligar a mi corazón a amar algo que no ama.
Yo no puedo obligar a mi corazón a que ame a Dios. Yo no puedo obligar a mi corazón a que ame a mi hermano. Por eso les digo que este es un mandamiento difícil. Es imposible cambiar nuestros afectos por nosotros mismos. ¿Qué carga? Ámense unos a otros como yo los he amado. Señor, no puedo. ¿Cómo hago tal cosa? Bueno, miren lo que dicen los versículos 16 y 17. Y le pido al Señor que esto los llene de esperanza. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen unos a otros. En otras palabras, el Señor, nosotros no fuimos a Jesús buscándolo. Nosotros no somos como ese joven que prepara una hoja de vida impecable y va y la presenta a las empresas a ver si alguna empresa lo acepta. Nosotros no somos buscando a Dios a ver si Dios me acepta por mi justicia. Nosotros más bien somos el niño huérfano que está en un orfanato y que la familia, una familia muy lejana, por una razón que no comprendo, viene a buscarlo. Eso somos nosotros. Jesús nos escogió a nosotros, nosotros no lo escogimos a Él. Y no solo nos escogió, sino que nos designó para que fuéramos y diéramos fruto. Y entonces, ¿qué seguridad nos da aquí? Pídanle al Padre cualquier cosa en mi nombre y Él se los concederá. Recuerden lo que acabamos de cantar. Cristo, líbrame para amar sin interés. Ese amor no tengo yo, siempre primero estoy yo. Necesito un Salvador que me haga libre. Y entonces ahí es donde podemos pedir en el nombre de Jesús. Padre Santo, yo reconozco que no soy capaz de amar a mi hermano, pero Jesús me designó para que yo vaya de fruto. Así que Padre, te ruego, dame el amor que no tengo. Y te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, quien me designó a mí para dar este fruto. Amén. Y el Padre no les va a rechazar esa oración, mis hermanos. Yo estoy convencido que ustedes aquí, igual que yo, luchamos por cumplir el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y luchamos por cumplir el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luchamos por amar a nuestro cónyuge, al hermano en la iglesia, al familiar incrédulo, al vecino que hace ruido. Pero no se preocupen, pidan en el nombre de Jesús y Él les concederá amar. Primera promesa, el Hijo les hará dar fruto. Segunda promesa, el Padre les concederá amar. Tercera promesa, y ahora vamos al versículo 18, y yo quiero que la tercera promesa usted la ve ahí, el Espíritu les ayudará a dar testimonio. Y yo quiero que usted se fije en el carácter trinitario de este pasaje. El Hijo, el Padre y el Espíritu. ¿Quién está a su favor, mis hermanos? A su favor está el Padre, la primera persona de la Trinidad, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y ahora vamos a ver que también el Espíritu está a favor nuestro. Esta promesa, que comienza en el versículo 18, empieza con un recordatorio de Jesús muy realista acerca de nuestra situación en el mundo. Voy a volver a leer los versículos 18 al 25. Es una lectura larga, pero la voy a hacer ¿por qué? Quiero que usted la haga conmigo y se sienta odiado. Quiero que vea lo que Jesús nos está diciendo es que el mundo nos odia. Y quiero que usted la lea conmigo y se dé cuenta que nos detestan. Versículo 18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre.
pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. ¿Cuántas veces dice odio en ese pasaje? Odian a Jesús, odian al Padre, nos odian a nosotros. El mes pasado publicamos un artículo en Byte con la carga de que a veces pensamos que los cristianos solo son perseguidos, no sé, en Afganistán, en India, en Laos, en Corea del Norte. Y es cierto que ellos sufren persecución extrema y nosotros no. Aquí no nos están matando por el evangelio. Sin embargo, la iglesia es perseguida en todo lugar, sin excepción. Voy a leer un extracto de ese artículo. En el 2022, el Observatorio de Intolerancia y Discriminación contra Cristianos en Europa, el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina y el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa presentaron un informe sobre el estado de ese derecho en Europa y en Latinoamérica. A través de estudios en 4 países, miren los países, Francia, Alemania, Colombia y México, en los cuales se encuestó a un grupo representativo de cristianos, se concluyó que esos cristianos encuentran muy difícil manifestar opiniones basadas en su fe en espacios públicos o privados, especialmente cuando se trata de temas relacionados con vida, matrimonio, familia, eutanasia, adopción, entre personas del mismo sexo y otros relacionados, por lo que en ocasiones optan por autocensurarse. Esta dificultad radica no solo en el temor de ser sancionados administrativa o penalmente bajo la aplicación de leyes antidiscriminación, sino también en ser desacreditados socialmente. Vale aclarar que la desacreditación social no se limita tan solo a críticas. En ocasiones, el entorno social hostil trae consigo una carga que se traduce en exclusión de determinados círculos y por tanto aislamiento social, lo que repercute en la forma como se desenvuelve la persona día a día. En otras palabras, los cristianos aquí en Occidente, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, lo que hacemos es autocensurarnos. Cerramos nuestra boca en cuanto a hablar el evangelio allá afuera. Oiga, qué cobardes. No lo sé, no es tan sencillo. Resulta que es que allá afuera hay un mundo que nos odia. Resulta que aquí nos sentimos en familia, en una burbuja, porque cuando salimos allá a hablar de lo que creemos, la gente nos odia y nos mira feo. Y no solo nos mira feo, socialmente hay una cantidad de implicaciones que a veces pasamos por alto. Yo recuerdo un pastor muy amado que está en este momento en Bucaramanga, probablemente muchos de ustedes lo conozcan, el pastor José Gabriel, y su esposa decía algo muy interesante sobre este pastor. Decía: José Gabriel le predica el evangelio hasta a un policía acostado. Al que se le atravesara le predicaba el evangelio. Gloria a Dios. El problema es que yo no soy como José Gabriel. Y estoy convencido de que la mayoría aquí tampoco. ¿Cómo hacemos para dar testimonio acerca de Jesucristo en un mundo que nos odia? Los versículos 26 y 27 nos dan esperanza. Dice así: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Cuando venga el Consolador que yo enviaré. Hermanos, el Espíritu Santo no es una entidad extraña que otorga poderes místicos. Su función en este versículo es muy clara. Él dará testimonio de Cristo. ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo? Él nos enseña quién es Jesús. Y nos enseña no solo con explicaciones lógicas, sino que produce convicción en nuestros corazones. La idea del Espíritu Santo, o la persona del Espíritu Santo, nos humilla a todos los que enseñamos la Biblia. ¿Saben por qué? Porque nosotros solo podemos explicar con lógica, mientras que solamente el Espíritu puede traer convicción en los corazones. Y lo que hace el Espíritu es dar testimonio de Cristo y traer convicción al punto de que nosotros, por esa misma convicción, vayamos y demos testimonio. Hermanos, si usted es como yo y lucha con el evangelismo o lucha con discipular o con hablar la Biblia, sepa que el Espíritu Santo tiene un poder sobrenatural para transformar a alguien tan cobarde como usted y yo.
puede traer convicciones tan profundas que van más allá del entendimiento humano. Antes de venir el Espíritu, unas horas después de esta conversación, Pedro negó al Señor 3 veces. Pero después de que viniera el Consolador, Pedro lideró el avance del reino que hasta hoy se propaga hasta los fin del mundo. ¿Por qué? Porque vino el Consolador y trajo una convicción que nunca estuvo en Pedro, ni siquiera cuando Jesús estaba caminando en la tierra. ¿Ven el poder del Espíritu Santo? Nosotros no somos como los apóstoles que podemos escribir palabra inspirada por Dios, pero sí somos creyentes y sí podemos tener convicciones profundas acerca de Jesucristo. Termino esta promesa con esto. ¿Cómo es que llaman aquí al Espíritu Santo? El Consolador. Volvemos al tema del sufrimiento. El Señor no quiere cambiar sus circunstancias, mis hermanos. El Señor quiere consolarlos. ¿Y saben cuál es el consuelo para ustedes y para mí en este mundo? El testimonio de Cristo. El Consolador, el Espíritu, viene y habla en nuestros corazones y nos muestra quién es Jesús. Y cuando vemos a Jesús, somos consolados. De forma que sin importar qué tan grande sea el sufrimiento, no somos abrumados por él. Porque nuestro tesoro, Jesucristo, nadie nos lo puede quitar. Hermanos, 3 promesas. El Hijo les hará dar fruto, el Padre les concederá amar y el Espíritu les ayudará a dar testimonio. Concluyo con esto. Jesucristo en algún otro lado de la Biblia nos dijo: mis mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de este capítulo 15 son cosas difíciles de lograr, bastante difíciles. Demuestren que son mis discípulos. Amen como yo amé. Vayan y testifiquen en un mundo que los odia. Eso es muy difícil, mis hermanos. Pero gracias a Dios por estas promesas que transforman esos mandamientos en: permanezcan en mí, rueguen al Padre y escuchen al Espíritu. No tenemos que hacer más, mis hermanos. Tenemos que depender de Dios. Pero no puedo terminar sin decir esto. Esa felicidad y ese gozo solo aplica para creyentes. Si usted está aquí y usted no ha confiado en que Jesucristo vino y murió y resucitó para la salvación de los pecadores, entonces esa felicidad no aplica para usted. Y en cambio usted es una de esas ramas que el Señor va a cortar y va a echar al fuego. Así que el día para que usted se arrepienta es hoy. Pero a mis hermanos que están acá les digo: sufran, pero no abandonen la fe. Echen mano de esas promesas que son para nuestra perseverancia.